De vuelta, muchas gracias. Como hablábamos recién y comentaban ahí, yo soy especialista en e-commerce, trabajo en Google Argentina, estoy basada en Argentina. Así que un poco lo que quería que charlemos hoy, ¿no? En esta propuesta era, ¿quiénes conocen YouTube? Yo creo que todos, ¿no? Pero es una plataforma que quiero que la empecemos a mirar con nuevos ojos, ¿sí? Vamos a explorar cómo YouTube evolucionó de ser un lugar solo para ver videos, ¿no? A convertirse en lo que nosotros le llamamos experiencia social de video, ¿sí? Más importante para lo que nos convoca, cómo esa experiencia se volvió hoy en día un motor clave en el recorrido de compra de nuestros clientes. Pero antes de empezar, yo sé que, a ver, no sé si tendremos exactamente estos emojis para que ustedes utilicen de su lado, pero quiero conocerlos un poco, hacer una radiografía de la audiencia y preguntarles como usuarios, ¿cómo son? O sea, ¿son usuarios activos y recurrentes de YouTube? Sí, más o menos, no mucho. ¿En dónde estamos hoy en día? Bien, bien. Y después, a ver, ya que nos conocemos como usuarios, ahora nos cambiamos rápido hacia el sombrero de los negocios. Para los anunciantes, agencias y especialistas de la sala, ¿sus marcas pautan en YouTube? Sí, cada tanto, nunca. Bien, bien. A ver, la idea es que todo esto se lo lleven también a ustedes para preguntarse a ustedes mismos y entendamos, ¿no? Hoy en día que en el mundo de los negocios estamos sometidos a una presión enorme, ¿sí? Para sacarle provecho al máximo a cada peso que invertimos. Vivimos haciendo balances, ¿no? Construyo marca, maximizo las conversiones, invierto a largo plazo o me enfoco en el resultado inmediato. Sé que tenemos muchísimas opciones para llegar a los consumidores y es difícil entender qué está funcionando realmente y dónde es mejor invertir. Y como si fuera poco, tenemos la inteligencia artificial que está revolucionando el marketing y seguro se preguntan si están aprovechándola al máximo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para no quedarnos atrás? Entonces, por todo esto, mi promesa de hoy es mostrarles cómo Google y YouTube pueden influir en los consumidores en todo el recorrido, ¿no? Digital de los consumidores. Porque todos queremos estar, o sea, como marcas, como anunciantes, queremos estar donde el descubrimiento empieza y justamente donde las decisiones se toman, ¿sí? Entonces, todo empieza como tiene que ser por el consumidor. Pero para serles muy, muy honesta, el comportamiento del consumidor hoy en día es, como vemos acá en la diapositiva, predeciblemente impredecible. Y piensen en esto, a ver, en promedio los consumidores interactúan con más de 130 puntos de contacto en sus celulares al día. O sea, ¿cómo predecimos eso? La gran pregunta, ¿no? Y encima tenemos la inteligencia artificial que va acelerando este cambio, ¿sí? Pero también es la única herramienta que nos va a permitir mantener el ritmo. Entonces, en este nuevo mundo, el éxito no es solamente predecir al consumidor y a su comportamiento, ¿no? Sino estar presentes donde ellos están, ¿no? Esa es la clave. Entonces, ¿en dónde están? Están acá, como ven en pantalla, están navegando fluida, simultáneamente en estas 4 acciones que hoy las vamos a detallar y profundizar. Tenemos el searching, el usuario está buscando activamente, el streaming, viendo contenido en profundidad, y scrolling básicamente está explorando de manera rápida, ¿sí? En modo descubrimiento, se está inspirando. Y por último, shopping, está comparando, contrastando y por último, comprando, ¿no? Entonces, hoy en día todo esto lo hacen de nuevas formas. Fotografiar algo desde el celular es una forma de buscar, ¿no? O hacer scrolling con el control remoto en televisión es el nuevo zapping. Entonces están haciendo todo esto, estas 4 acciones a la vez, y esta es la nueva realidad que tenemos que entender. Y no me crean solo a mí, así que ahora vamos a ver un video muy breve a continuación, ¿sí? Why is my non-stick pan sticking? High temperatures can damage most nonstick pans. That's why I love this bad boy from our place. This is temperature safe up to 1,000 degrees, and it's virtually indestructible.
Bien, entonces, creo que esto lo resumió bastante bien. Después vamos a ir con diferentes ejemplos porque creo que todos nos podemos poner en esos zapatos, ¿no? Y somos estas 4 S en simultáneo, como hablábamos. Pero a ver, la clave para entender es que Google y YouTube, ¿sí? Son las únicas plataformas que los van a poner delante de sus clientes en todas estas 4 acciones de los consumidores, ¿sí? A ver, no solo lo hacemos, sino que lo hacemos a gran escala, ¿sí? Más importante, con una confianza inigualable. Veamos este dato de Ipsos, como vemos acá, que el 83% de los consumidores a nivel mundial usan Google o YouTube a diario, ¿sí? O sea, le tienen confianza, ya es parte de sus vidas. Y quiero que nos quedemos con la palabra confianza, que esto lo vamos a retomar más tarde y es una palabra súper clave en todo esto, ¿sí? Vamos a desglosar ahora estas 4 acciones y vamos a empezar por streaming, ¿sí? YouTube es el líder indiscutible del streaming hoy en día y voy con un dato local, yo estoy basada en Argentina, como les digo, después vamos a ver un poco más de datos a nivel global, pero según la consultora Kantar, sí, el 79% de los que ven YouTube, ¿sí? TV conectada, ¿no? En Argentina, o sea, los que lo ven desde su televisor, prefieren ver YouTube sobre la televisión lineal, ¿sí? Y el 71% dice que YouTube es televisión cuando lo ven desde su televisor. Entonces, hoy en día tenemos a YouTube como la gran pantalla grande de nuestras casas, ¿no? Conectándonos desde el televisor. ¿Y qué están mirando en esta pantalla grande? Miran a los creadores de contenido, ¿sí? Como en estos ejemplos, los creadores de contenido de YouTube hoy en día son el nuevo Hollywood, son el nuevo prime time, ¿no? Atraen audiencias masivas a la pantalla grande porque van formando esta cultura actual y lo que en el día a día vamos viendo, ¿no? Entonces, esto resuena, para que ustedes sepan, especialmente con generaciones nuevas y la generación Z, ¿no? A nivel global, esto sí, el 61% de los jóvenes de la generación Z coinciden que se siente más cercano a los creadores que siguen en YouTube que en otras plataformas. Y por eso esto que les decía antes, ¿no? Le tienen confianza, ¿sí? Entonces, quiero que nos vayamos como pasando hacia estas 4 S. Entonces, tenemos la pantalla grande, que es el streaming. De acá nos vamos a la más personal, la segunda S, que es el scrolling, ¿sí? Scrolling que hacemos todos en YouTube Shorts, ¿no? Shorts, para que ustedes sepan, tiene una audiencia masiva hoy en día, muy comprometida. Cuando hablamos de engagement, acá tenemos a la audiencia de YouTube Shorts y va creciendo exponencialmente año contra año. Estamos hablando, para que ustedes dimensionen, más de 70.000 millones de visualizaciones diarias a nivel global. Y lo que es interesante de esto es que es la única plataforma que lleva el video corto que vemos en nuestros celulares a la televisión, ¿sí? El año pasado, para que se den una idea, las visualizaciones de shorts en pantallas de televisión se duplicaron. Por ende, no es solamente scrolling desde el celular, sino que ya va traspasando a la televisión, ¿sí? Tenemos esta como omnicanalidad de dispositivos. Pero para ustedes, seguramente, lo que les quiero preguntar, esta pregunta clave, ¿este scrolling es de calidad? ¿Sí o no? Quiero que analicemos a de vuelta la generación Z, que para ellos YouTube ocupa el primer lugar cuando se trata de sentir que están haciendo algo de calidad, ¿sí? Con su tiempo, si lo comparamos con otras plataformas. Entonces, acá el usuario no solamente mata el tiempo, sino que conectan con sus pasiones, con comunidades, con sus fandoms, ¿sí? Es un scrolling con intención, ¿sí? Y esa es una mentalidad muy diferente y mucho más receptiva para sus marcas, o sea, ustedes como anunciantes, para estar presentes en este momento de descubrimiento, ¿no? Y de conexión con las pasiones de los consumidores. Entonces, quiero que veamos un breve ejemplo de cómo influyen estas 4 S, en este caso de los perfumes, ¿no? Para mostrar cómo YouTube se encuentra en una posición muy privilegiada para ir guiando a la generación Z a lo largo de todo el proceso de compra. Como vemos, ¿no? Desde el descubrimiento de cuáles son las esencias que más me pueden gustar, ¿no? Marcas especializadas, queremos conocer las características, ¿no? O mismo comparar precios, ver reseñas o esta prueba de productos antes de que tomemos la decisión de la compra, ¿sí? Antes de que los agreguemos al carrito y decidamos. Entonces, básicamente se van inspirando a través de como todo este embudo, llamémosle, para justamente poder llegar a la decisión final. Entonces,
Esto significa que su inversión publicitaria no solo genera notoriedad, sino que también impulsa a la acción con toda esta red, ¿no? No es una plataforma de visualización pasiva, sino es el lugar donde profundizan los usuarios en los temas que les apasionan, ¿sí? Acá después seguramente tengan a disposición esta diapositiva, pero bueno, básicamente son diferentes canales que van comentando justamente cuál es la mejor fragancia o cuál es la recomendada para que después el usuario tome esa decisión. Y bueno, y acá nos lleva todo hacia la tercera S, ¿no? Que es el searching. Buscar hoy en día es sinónimo de googlear, ¿no? O sea, sinónimo de Google. Entonces, es la mayor plataforma de captación de intenciones. Vemos más de 5 billones de búsquedas en Google al año, ¿sí? Y adivinen qué grupo, ¿sí? Etario o qué generación básicamente busca más que cualquier otra. Y como ven acá, seguramente está spoileado por la diapositiva, pero sí, la generación Z, o sea, los usuarios de 18 a 24 años, son los que hacen más consultas al día que cualquier otro grupo etario, ¿sí? Y acá, a ver, esa intención de búsqueda, le voy a poner un ejemplo, ¿no? Puede empezar por entretenimiento, ¿no? Como el fútbol, que vemos acá en imagen, pero esa intención siempre conlleva una acción, ¿sí? O sea, tenemos al usuario que ve un partido de fútbol desde la televisión, pero después capaz quiere ver cómo está haciendo el resultado de otro partido, o queremos buscar la nueva camiseta que salió, o los boletos para el siguiente encuentro. Entonces, como vemos, una S nos lleva a la otra, y así en simultáneo como veíamos al principio. Y la acción como final a lo que todos queremos llegar con nuestros consumidores es la S final, que es shopping, ¿no? O sea, hoy en día, para que ustedes sepan, Google y YouTube juntos son indispensables a la hora de compra. ¿Y por qué? Porque a diferencia de un retailer, ¿sí? Que solamente muestra lo que vende, Google les da acceso a todo, ¿sí? Y con información imparcial para tomar la mejor decisión, como digamos en el ejemplo de los perfumes, ¿no? Tenés por un lado las reviews de los productos, podés contrastar precios, ¿sí? O sea, vas teniendo diferente información para que vos mismo puedas tomar la decisión final. Entonces, la gente compra, este dato me parece muy loco, ¿no? O sea, compra en Google más de 1.000 millones de veces al día. Y acá es donde la confianza en los creadores, que hablamos al principio, se monetiza. Los usuarios confían un 98% más en las recomendaciones de los creadores de YouTube que en otras redes sociales, ¿sí? Entonces, justamente, poner un creador de contenido, hoy en día está mucho el user-generated content, ¿no? Este contenido que es más orgánico y quizás que los creadores de contenido pueden llegar a su audiencia de una manera justamente más orgánica y con más confianza, ¿sí? Entonces, este recorrido de 4 acciones que vimos no aplica solo a un tipo de compra, ¿sí? Esto creo que es obvio, ¿no? Pero como en estas imágenes, aplica a todo, desde una compra súper aspiracional, capaz compleja, que requiere mucha investigación, como es un auto, hasta un consumo de impulso diario, simple, como es un chocolate. Hoy en día está súper de moda el chocolate Dubai. Entonces, quizás quiero investigar, ¿no? Dónde conseguirlo, capaz contrastar en diferentes lugares, comprarlo, ¿no? Entonces, en ambos mundos, los usuarios buscan activamente la información y toman decisiones. Entonces, como para ir resumiendo, vimos las 4 acciones, cómo el descubrimiento empieza y la decisión se toma en Google y en YouTube, ¿sí? Y según un estudio de Ipsos, Google y YouTube juntas son las más confiables para los consumidores en su recorrido de compra. O sea, si miramos los recorridos con múltiples puntos de contacto, estas 2 plataformas están presentes en el 73% de estos recorridos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Entonces, para resumir y refrescarles, tenemos las 4 S, ¿sí? En esta imagen, donde Google y YouTube los van a conectar en todas estas 4 acciones claves y en el recorrido de compra de los usuarios. Tenemos streaming, ¿sí? Que como es el YouTube, como líder indiscutido de la televisión, ¿no? Y en esta nueva era del entretenimiento. Tenemos el scrolling con más de 70.000 millones de vistas diarias en Shorts, ¿sí? Esta audiencia con mucho engagement, cada vez más numerosa. Searching con la generación Z, liderando las búsquedas diarias. Y por último, shopping, estando presentes en el 73% de los recorridos de compra. Y ahora, seguramente todos los expertos en la sala, yo creo que
sé lo que están pensando, me dicen, genial, Cami, todo muy lindo, pero ¿cómo mido todo esto? ¿No? Entonces, sé que tenemos que tomar decisiones de inversión y como ven en la diapositiva, los recorridos, los clientes son cada vez más complejos, como veíamos al principio, los puntos de contacto hoy en día a nivel digital son muchos, entonces esto nos exige una medición avanzada. Entonces, la idea es cómo podemos recopilar datos de calidad en todos los canales y cómo le atribuimos el valor correctamente, ¿sí? Entonces, acá vamos a hablar del mayor desafío, que es la atribución. Y acá quiero que hagamos una breve pausa, ¿sí? Y veamos este ejemplo que creo que todos lo vivimos como usuarios también. Supongamos que alguien busca campera de jean en Google, ¿sí? Hace clic en un anuncio de shopping, después navega por el sitio web, sale. Ve un anuncio después en otra red social, pero después vuelve a Google para investigar más y finalmente compra a través de ese anuncio, ¿no? Acá la gran pregunta es quién se lleva la atribución, ¿no? A ver, usualmente estaba lo que es el último clic, ¿no? Ok, el usuario hizo clic en este último anuncio, ahí compró, se lleva todo el porcentaje de conversión este último anuncio con la campaña específica. Entonces, acá es donde empezamos a hablar de la atribución basada en datos. ¿Por qué? Porque entendemos que tuvo que haber todo un recorrido hasta la decisión final. Tuvo que haber una búsqueda de camperas de jean, de contrastar, de investigar, ¿no? De salir a una red social, de navegar el sitio web y después comprar. Entonces, la atribución basada en datos nos va a permitir darle un porcentaje, ¿sí?, de atribución a cada keyword o anuncio o campaña per se, según el peso que tuvo en esta conversión final, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para justamente poder darle la mano, yo le llamo al usuario, en todo su recorrido digital, ¿sí? Y no quedarnos solamente en la parte de shopping, ¿no? De la última S. Entonces, como vemos, el recorrido sí es un caos, pero las soluciones son más simples, ¿sí? Entonces, les quiero mostrar muy resumidamente, y perdonen porque sé que acá tenemos un tiempo específico, pero cómo podemos hacer para ampliar, si ustedes están corriendo campañas en redes sociales, cómo podemos impulsar esos resultados en todas las etapas del embudo de conversión, ¿sí? ¿Para qué? Para tener alcance, para estar en la fase de consideración e investigación del usuario, y por último, obviamente, en que nos traiga resultados y que podamos llegar a la conversión final al usuario. Entonces, hoy en día, dentro de lo que es YouTube, podemos trabajar los objetivos de todo el embudo. ¿Vamos bien? Entonces, de una manera mucho más fácil, si les soy honesta, porque tenemos la inteligencia artificial de Google que nos ayuda como anunciantes, como marcas, para potenciar nuestras campañas y poder aparecer en todos los formatos de YouTube, los in-streaming, feeds, shorts, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahora. Entonces, acá sí lo que me interesa es centrarnos en este triángulo invertido, ¿no? De entender que las campañas que combinan videos de marca, o sea, lo que nosotros llamamos upper funnel o parte superior del embudo y la parte baja, generan básicamente un 10% más de retorno publicitario que las que se centran nada más en solo un objetivo, en solo una etapa de básicamente de todo este recorrido, ¿sí? Entonces, acá es donde vamos a hablar de que básicamente esta estrategia 360 va a alimentar a ser más eficientes, ¿sí? Y ahora lo vamos a ir viendo por qué. Quiero que empecemos con la primera campaña que solemos recomendar en la parte alta del embudo para generar conciencia de marca, ¿sí? Esta campaña se llama básicamente la campaña de alcance de video o Video Reach Campaigns en inglés. La misión es muy simple acá, trabajamos por CPM, ¿sí? Costo por 1000 impresiones. ¿Cuál es la idea acá? Llegar a la mayor cantidad de personas únicas al menor costo posible, ¿sí? Entonces, con la AI potenciada de Google, lo que nos va a permitir es tener, en este caso, como vemos en pantallas, estos son estudios que se han hecho a nivel producto, ¿no? Un 54% más de alcance y un 42% de CPMs más bajos. Entonces, yo tengo más llegada a mi audiencia y justamente con un CPM más económico. ¿Cómo? Porque voy a automatizar básicamente la combinación de estas creatividades. Ustedes como anunciantes les van a proveer muchos recursos creativos, ¿no? O sea, en diferentes formatos, en diferentes longitudes. ¿Para qué? Para que podamos, yo le llamo, empapelar toda la vidriera digital de YouTube, ¿no? Y de esta manera que la AI se encargue de la subasta cuando ustedes se encargan del mensaje, del creativo y de la configuración, ¿sí? Ahora, pasando hacia lo que es la consideración, pensemos acá que la gente ya conoce la marca,
y está investigando. Entonces acá tenemos las campañas de vistas de video, trabajamos por CPV, costo por vistas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en concreto. Lo que queremos acá es llegar a usuarios interesados y más cualificados. No nos interesa todo este alcance que vimos antes, sino, ok, cómo llego a una audiencia potencial, pero más curada, ¿sí? Que está en esta fase de investigación. ¿Vamos bien? Entonces acá, con la IA y potencia de Google, y lo nuevo es básicamente poder tener un 40% más de vistas y un 30% de CPVs más bajos, ¿sí? Que formatos tradicionales. Pensemos acá que de vuelta, lo que estamos haciendo es darle muchos recursos creativos y que la inteligencia artificial te permita como llegar a esa subasta con el objetivo en este caso de tener más visualizaciones, ¿sí? Algo que me parece muy interesante de comentar acá es que las vistas no son lo mismo en todas las plataformas, ¿sí? O sea, tenemos plataformas sociales que sí se destacan por su alcance y su scroll rápido, pero creo que la clave en la publicidad de video está en la duración y el contexto de la vista, ¿sí? O sea, y acá es cuando Google tiene un fuerte, que es la capacidad de ofrecer un espectro completo de vistas de alto valor. O sea, acá se considera una vista, por ejemplo, en Shorts a los 10 segundos, ¿no? Después tenemos anuncios, por ejemplo, in stream, ¿sí? Que se considera una vista entre los 11 o 30 segundos según de vuelta la duración del anuncio, pero la idea es que podamos asegurar una mayor permanencia y consideración del mensaje, porque si nada más me dieron un segundo o 3, me quedo con esto que vemos en pantalla, ¿no? Si no lo ve el usuario, no lo va a considerar. O en inglés a mí me gusta decir, ¿no? Out of sight, out of mind. O sea, si está fuera de mi vista, está fuera de mi mente y no me lo voy a poder o acordar la marca o acordar el anuncio, ¿sí? Entonces va a ser como un esfuerzo perdido desde el lado del anunciante y la idea es que justamente sea todo lo contrario. Que ustedes paguen por esta vista siempre y cuando lo amerite y que el usuario o haya interactuado con este anuncio o lo haya visto en estos segundos que vimos, ¿sí? Entonces, finalmente fuimos para repasar las campañas de alcance, ¿sí? Para generar conciencia de marca, la campaña de vista de video, influir en la fase de consideración, y por último están las campañas de demand gen, que es nuestra herramienta para convertir toda esta demanda en ventas directas, ¿sí? Entonces, nos va a permitir usar tanto imagen como video en una sola campaña y no se limita a solo un formato, sino que actúa en varios emplazamientos de Google, que les llamamos los emplazamientos más sociales, ¿no? Shorts, Discover, Gmail, Display, ¿sí? YouTube. Y acá para que ustedes sepan, por lo general la parte baja del embudo se suele trabajar con lo que es Search y Performance Max o máximo rendimiento. Y Demand Gen viene a ser básicamente un potenciador hacia la conversión, que fíjense, los anunciantes que básicamente sumaron estas campañas, ¿sí? Generan un 14% de conversiones incrementales a sus campañas de Search o de Performance Max. Entonces, justamente vamos alimentando como todo este embudo para lograr la conversión final. Y quiero que volvamos acá y como para ir cerrando al porqué, a la sinergia de nuestro ecosistema, ¿sí? O sea, en conjunto nada se compara con el rendimiento que ofrece Google y YouTube juntos. Y acá tenemos un estudio externo, ¿sí? Que descubrió que combinar las campañas de Google Search y de YouTube genera un 21% más de retorno de la publicidad mayor al de todos los demás medios en conjunto, ¿sí? Entonces, quiero que nos quedamos con las campañas impulsadas por AI ya no son algo con lo que simplemente se pueda experimentar, sino que son la clave para maximizar el rendimiento y si no las usamos estamos perdiendo resultados e ingresos, ¿sí? Entonces, mi rol del día a día como account manager, como ejecutiva de cuenta a mis clientes, no es solamente venderles anuncios, sino que ofrecerles infraestructura, alcance, inteligencia artificial, para que conviertan toda esta inestabilidad del recorrido de compra que vimos antes en una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque sabemos dónde estar presentes y cómo estar presentes en estas fases del usuario. Entonces, la AI de Google transforma estos insights de las 4 S's en acciones muy prácticas, ¿no? Para su negocio, para que, como dijimos al principio, no solo hagamos mejores anuncios, mejores creativos, sino que realmente tengamos un negocio sustentable, ¿sí? Entonces, acá como para cerrar y despedirme, quiero que se lleven esta nueva perspectiva sobre por qué YouTube hoy es mucho más que videos, de por qué es una experiencia social que acompaña a los clientes del descubrimiento hasta la decisión y la idea es literalmente darle la mano al usuario en todo su recorrido digital.
Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Buenísimo, ya volvimos. Bueno, acá estamos escuchando y bueno, estábamos viendo lo de Demand Gen, cómo utilizabas esta parte de la inteligencia artificial y me quedo con eso que decías, así como frase casi que para todos los que trabajan en el mundo de anuncios para que se lo tatúen. Esto de hay que utilizar la inteligencia artificial, o sea, como que no es solamente si puedo utilizarla o no, sino que ya esto que, como comentabas, ya nos va a ayudar, ¿no? A mejorar resultados. Sí, totalmente. A ver, la IA hoy decimos que es como el motor, ¿no? Porque después nosotros tenemos creatividades, todo el medio de por sí con la configuración, pero si nosotros trabajamos con AI nos va a poder potenciar todo lo que ya tenemos en nuestra base robusta. Así que creo que sí, no hay que tenerle miedo a la AI. Hoy en día hay muchas maneras de vuelta. Están ejecutivos de cuentas como yo, hay un montón más que la idea es acompañar a nuestros clientes en todas estas etapas porque entiendo que no es fácil decir, bueno, voy a hacer una nueva campaña de YouTube de una, hay que pensar en objetivos, hay que pensar en medición, entonces creo que todo eso es súper clave. Sí, es un poco romper el miedo, ¿no? O el prejuicio que tienen a veces las personas de decir por ahí es un mundo inaccesible, difícil, caro, como por ahí se hacen como un monstruo y está bueno que vengamos a decir, bueno, no es eso, sino todo lo contrario, y es lo que hay que hacer. Camila, mientras que ibas dando tu ponencia había muchísimas preguntas en el chat, nos fuimos apuntando algunas. Si tenés un ratito más para dedicarnos y te puedo compartir algunas de las preguntas. Dale, dale, perfecto. Bueno, una de ellas es, ¿cómo garantizo que mis videos sigan siendo relevantes ahora con esto de la automatización de las campañas? Bien, bueno, creo que está buenísima la pregunta. Tiene un poco que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? Hoy en día, a ver, para que ustedes sepan, se hizo un estudio en donde básicamente se dice que el 50% de la efectividad de una campaña es el creativo, es decir, lo que básicamente da el anunciante y la marca, pero después tenemos un 35% que tiene que ver con cómo configurar la campaña, en qué medio lo corro, las audiencias, y un 15% la marca en sí misma. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que puede ser que hagamos todo el esfuerzo publicitario, ¿no? Tengamos toda la inversión en esta campaña, pero que después mi creativo no resuene con la audiencia, que es lo que yo leí, porque es este 50% de efectividad. Y bueno, y ahí tenemos un problema. Entonces, ¿a qué voy y cómo podemos garantizar justamente que la AI trabaje? Es darle la mayor cantidad de recursos a estas campañas, diferentes formatos, o sea, cuadrados, verticales, horizontales, de diferentes longitudes, ¿sí? De 6 segundos, que son los bumpers, de 15, de 30, ¿para qué? Para poder, como decía antes en la presentación, ¿no? Empapelar toda la vidriera de YouTube. Y acá en la AI no es que te va a despersonalizar el mensaje, porque no se encarga de eso, sino simplemente se encarga de entregar tu mensaje y tu creativo y tu anuncio, básicamente. No es que lo va a cambiar a nivel texto o de lo que esté diciendo. Entonces, por eso creo que está buenísima la pregunta, porque no tiene que ver con que la AI irrumpe en el mensaje, sino en cómo lo entregamos y cómo llegamos a generar más alcance o más visualizaciones según cuál sea el objetivo. Bien, bueno, ya que hablas de objetivo, tengo una pregunta más. En el caso, por ejemplo, que querramos, pregunta, ¿no? Que si quiero impulsar ventas inmediatas, ¿por qué debería invertir presupuesto en awareness? Buenísimo. Voy a poner acá una analogía que les suelo decir a mis clientes. Imaginémonos un jardín, ¿no? Literalmente un jardín en donde tenemos las campañas de búsqueda de máximo rendimiento, que son como nuestras raíces, son nuestras plantitas. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos de una regadera, de un sol, ¿no? Para que nos iluminen y nos den básicamente hidratación a nuestras plantas y que puedan crecer. Yo llamo a esta regadera y a este sol Demand Gen y YouTube. ¿Por qué? Porque son los que nos van a salir a generar demanda y nos van a salir a como crecer nuestro techo de ventas, porque si no esta planta nunca puede crecer. Si estoy targeteando, ¿no? La demanda existente, va a llegar un momento en donde mis plantas se queden estancadas y no digo que se pudran, pero es como que vamos a estar siempre circulando con los mismos prospectos y clientes en vez de hacer crecer esta planta, o también lo podemos poner desde el punto de la pecera. Yo quiero traer más peces a mi estanque, ¿no? Entonces, la idea es pensar en el mediano largo plazo, en donde, ok, ya capturé toda la demanda que tenía captada, ¿cómo hago para salir a generar más y que mi negocio sea rentable en el mediano largo plazo, ¿no? Porque hay un estudio, y perdón, a ver, creo que está bueno comentarlo,
si nosotros dejamos de trabajar en la notoriedad, ¿sí?, de la marca, en los próximos 5 años, si no trabajamos esta notoriedad, las ventas van en declive, o sea, la tendencia va así. Entonces, es por eso que tenemos que hacer un trabajo, como decía antes, de conexión en todas las partes del embudo para no perder esa conexión con la audiencia potencial. ¿Sí? Clarísimo, Camila, muchas gracias. Muy gráfico, me pareció Sí, el me ejemplo. encantó. Sí, yo creo que no han quedado dudas sobre esto que estabas explicando. Y voy con una última pregunta, si puede ser. ¿Qué otras herramientas de medición existen para entender la efectividad de las campañas de video en Google? Bueno, esa pregunta creo que me la llevo tatuada, como decían antes, porque creo que es clave entender de que cuando estamos haciendo este trabajo, ¿no?, de awareness o de consideración, y como hablaban recién, no deja de dar miedo capaz como anunciante, pero lo interesante de Google es que podemos medir todo. O sea, somos amantes de la medición, de que todo lo que el anunciante y la marca invierta, de que realmente podamos entender el éxito. Entonces, a nivel medición, no sé si la audiencia conocerá, pero están los estudios que se llaman Brand Lift y Search Lift, ¿sí? El Brand Lift, y muy resumidamente, lo que hace básicamente es medir la recordación. Podemos hacer la recordación de la marca, del anuncio o la favorabilidad hacia la compra de este anuncio en la audiencia potencial. Entonces, muy brevemente, lo que va a hacer este estudio es hacer un experimento en donde vamos a tener un grupo control al que no se lo va a exponer básicamente al anuncio, y al otro grupo sí se lo va a exponer. Entonces queremos entender al grupo expuesto si básicamente hay un lift, se llama lift porque hay un incremento en que conozcan mi marca a partir del anuncio, sí o no, en qué porcentaje. Esto lo vamos a poder destrabar con el Brand Lift. Y el Search Lift nos mide a partir de que vieron mi anuncio, empiezan a haber más búsquedas de marca, ¿no? Entonces todo eso literal lo podemos medir. No requiere de un presupuesto adicional, sino un presupuesto mínimo para correr las campañas y que podamos trabajar estos estudios. Así que creo que es muy interesante saber de que estos estudios acompañan a entender el éxito de las campañas. Perfecto. Camila, te agradecemos enormemente el tiempo que te tomaste para estar acá con nosotros. A la gente le encantó la charla, así que nada, en nombre de todos los que participamos, te agradezco muchísimo que te hayas tomado este ratito. Nosotros tenemos que seguir con más, todavía tenemos toda una jornada llena de conferencias, así que te despedimos por hoy y espero verte pronto por aquí. Así será. Muchas gracias a todos, un placer, y cuando gusten, acá estoy a disposición. Nos vemos.